Buen día a todos. El día de hoy lo que vamos a realizar es algo muy sencillo. Vamos a instalar lo que vendría siendo la versión del framework Laravel de PHP, pero ya sería Laravel 9. Para ello, cosas que debemos de tener en cuenta es que sí o sí tenemos que tener la última versión de PHP, la cual vendría siendo pues 8 o bueno, la versión 8 en adelante. Entonces, si de pronto no lo tienen actualizado o no saben cómo realizarlo, en este caso yo voy a estar usando Laragon. Lo voy a buscar, ¿vale? Laragon, que es el servidor local que yo estoy utilizando en caso de que esté usando OneServer o Sham. E igualmente les dejaré un video para que vean cómo se puede actualizar la versión de PHP si tienen 7.4 a alguna superior a la que vendrá siendo la 8. Entonces, ya continuando con lo que vendrá siendo el tutorial, lo que vamos a realizar es, eh, vamos a dirigirnos a la documentación de Laravel, que vendría siendo el Laravel Installer. En este caso lo vamos a hacer en Windows, pero pues igualmente en Linux pues va a jalar igual. Entonces nos vamos a donde va el apartado de instalación y hay dos formas de instalarlo. Ya teniendo la versión eh, de de PHP en la 8. Entonces lo que podríamos hacer es algo muy sencillo. Yo voy a abrir acá la terminal y voy a crear un proyecto siguiendo el comando que siempre he usado. Entonces, por ejemplo, acá example el project, el Laravel 9 puede ser Laravel 9. Entonces acá al ejecutar, si ya tenemos PHP 8, vuelvo y recalco, se nos va a instalar lo que vendría siendo la versión 9 del framework, como podemos ver acá. Simplemente corriendo este comando lo podemos hacer. Otra forma en que se puede instalar es por medio de instalar lo que vendría siendo Laravel de forma global en nuestro sistema operativo, que lo hacemos corriendo este comando. Composer global require, y bueno, acá lo que vendría siendo es instalar lo que vendría siendo la base de lo que vendría siendo el framework en nuestra máquina. Acá lo carga rápido, pero suele tardar a veces un poco. Entonces acá lo que está realizando, realizamos fue la instalación de forma global. Para crear un proyecto de esta forma, primero revisamos que pues, ya se haya instalado el primero. Acá está cargando los últimos paquetes, pero en vez de dirigirnos a lo que vendría siendo correr este comando que es como largo, el composer create project, lo que vamos a hacer es escribir Laravel, el new y el nombre del proyecto. Por ejemplo, el Laravel 9 Starter. Entonces, corriendo este comando, directamente ya empieza a instalar lo que vendría siendo Laravel de una forma como más sencilla y más factible para que la podamos utilizar. Ya ejecutando esto, si revisamos, bueno, la otra terminal, que no era necesario abrirla, pero lo voy a abrir va a abrir el proyecto en el Visual Studio Code para que veamos que ya se está funcionando lo que vendría siendo Laravel 9, y pues vamos a correrlo en el navegador a ver si ya está jalando. Entonces, estando acá, pues podemos correr simplemente el comando de PHP Artisan Server, y pues esto ya nos abrirá lo que vendría siendo pues el aplicativo de Laravel. Acá como podemos ver, Laravel en la versión 9. Entonces, bueno, esto sería nomás lo que quería como aclarar, explicar cómo instalar la última versión de este framework. Entonces, yo creo que eso sería todo por este tutorial. Espero les haya sido algunos de gran ayuda y nos vemos hasta la próxima.